Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Somos Víctor Fernández y Rosa Rodríguez y tenemos en común los dos que somos feijóistas. Bueno, que somos miembros del claustro del IES Padre Feijóo. Y también al mismo tiempo somos eleuterios. Hombre, yo diría que somos miembros del grupo Eleuterio Quintanilla. Bueno. Sobre todo nosotros lo que somos es anagloriers. Vale, sí, anagloriers, anaglorienses, anaglorinos, lo que quieras, de pues verdad. Muy bien, que me lo celebras. Bueno, hoy lo que hemos venido es a celebrar que conocimos a Ana Gloria, intentando hacer un acto que tenga un poquitín el tono vital de ella misma. Por eso el sainete que acabamos de interpretar nosotros. Eso, ha sido un sainete muy pequeño. Hicimos lo que pudimos. Hemos hecho lo que hemos podido. Por aquí van a pasar en insuficientes bloques de 3 minutos, pues desde amigas de Ana Gloria de todas las edades, a exalumnos y exalumnas de Ana Gloria, a compañeros y compañeras de toda su trayectoria personal y profesional, tanto en Galicia como en Asturias, y el acto va a estar iniciado por el director del IES Padre Feijóo, Ángel Arcadio Menéndez Fernández, y cerrado por Idoia Martínez Díez Monasterio Guren, que es miembro del grupo Eleuterio Quintanilla. Así que... Además, en algo que es muy del Feijóo, vamos a ir intercalando algunas piezas musicales, una sorpresa que nos tiene preparada Lucía y 4 temas que seleccionó la propia Ana Gloria, que van a ser interpretados por 2 antiguos alumnos, Nerea Llorente García al piano y voz y Jesús Méndez Camacho al violín. Y con ellos pues nada, os dejamos. Muchas gracias y os dejamos. Muchas gracias. Cuando se ponga el sol, cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves, no tendré oscuridad, nada que temer, si yo sé que tú sigues ahí. Entonces quédate aquí, quédate cada noche que tú quieras conmigo. Aunque el cielo que ves un día se nos caiga y aunque el mar derribara montañas, seguiré junto a ti, no me iré, quiero estar una vida contigo. Entonces quédate aquí, quédate cada noche conmigo. Siempre seguiré aquí,
estar una vida contigo. Gracias. Y ahora os dejamos con la intervención del director del Instituto, Ángel Arcadio Menéndez. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Qué día tan bonito. Tantos amigos y amigas de Ana Gloria reunidos hoy aquí. Qué día tan triste, sin embargo. Estamos aquí para despedirnos de ella. Conocí a Ana Gloria hace 18 años. Estábamos sentados en la terraza de la bodeguita del medio, Ana Gloria, Chema Castillo y yo. Ahí nació el equipo directivo del Feijó. Chema fue director los primeros 4 años. Aún recordamos su gran labor como orientador. Después fue Ana Gloria otros 12 años. Chema nos dejó tristemente hace ya tiempo, todavía joven. Y ahora es Ana Gloria la que nos ha dejado, aún más joven. Y aquí estoy yo intentando explicaros en 2 minutos qué significó Ana Gloria para el padre Feijó. Desde el primer momento, en aquella reunión inicial y en otras muchas después, siempre coincidíamos en que lo que hacíamos, nuestra labor como parte del equipo directivo de un centro educativo público en un barrio como La Calzada, no era solo un trabajo. Bromeábamos siempre diciendo que era como un sacerdocio, un servicio a tiempo completo, una dedicación absoluta. Esa filosofía de trabajo y de vida la mantuvo Ana Gloria hasta el final y aún más allá. Cuando ya no se encontraba bien, su único pensamiento estaba en seguir colaborando con el centro. Su ilusión era ayudar por las tardes en el programa de estudio asistido que venimos haciendo. Seguir ayudando a esos chicos y chicas que estudian aquí y que por una u otra razón necesitan de nosotros algo más que explicaciones en el aula sobre la materia que impartimos cada uno. Ana Gloria fue una gran luchadora de la escuela pública. No defensora, no, luchadora. Es muy sencillo poner una camiseta verde o negra y decir que se defiende la escuela pública, que a veces parece ser un ente abstracto. Ana sabía muy bien cuál es la pieza más importante y cuál la más delicada de la escuela pública. Sabía que la más importante y crucial es el profesorado, pero la más preciosa y delicada es el alumnado. Durante todos estos años, Ana dedicó toda su energía a cuidar con mimo a ese alumnado, sobre todo al que más problemas traía. Pero no descuidó nunca al profesorado, al que siempre trató y nos trató con cariño. Se desvivía curso a curso, trabajando hasta la madrugada a veces, para revisar uno a uno todos los horarios y retorcerlos una y otra vez hasta conseguir que todos esos horarios fuesen cada uno de ellos el más adecuado para cada persona, haciendo el traje a medida. Ana Gloria entregó toda su energía aquí. No se guardó nada para ella. Y la esencia de esa energía impregna e impregnará cada rincón de este centro. En fin, somos muy afortunados porque la conocimos. Siempre llevaremos algo de ella con nosotros. Por último, muchos besos, Ana. Te prometemos que siempre daremos una vuelta a las cosas antes de tomar la última decisión.
Muchas gracias a todos. Y ahora tenemos la sorpresa que anunciaba antes Rosa, y es que Lucía Llana Braña nos va a cantar una canción muy bonita, y a continuación intervendrá el grupo de la Laboral de Vigo. Un niño se va acercando, su madre le ha pedido, venga porfa, dame un ramo. El pobre niño inocente a la más bella se va acercando y sin que nadie pueda hacer nada, lentamente la ha arrancado. Sin saber el dolor que aquel campo le ha causado, el niño se va contento, su madre le ha dado un beso. Pues si no ha quedado claro, tú eres la flor, nosotros el campo, tú la muralla, nosotros el pueblo que se ha quedado sin fin defenso. No sé dónde estarás, pero quiero que sepas, siempre tendrás mis ojos cuando quieras mirar, siempre tendrás mi boca cuando quieras suspirar. Y si tú me lo pides, te dejaría hasta andar, y así sientas la brisa en tu cara al caminar. No has desaparecido, solo te has dividido. Ahora hay una parte tuya en cada lugar que miro. Cuando miro al sol, te veo en sus rayos, calentando al mundo con tus buenos abrazos. Si se hace de noche, las estrellas gritan, ella está en la luna, mírala qué bonita. Eso explicaría el por qué lleva unos días iluminando al mundo como tus sonrisas. Siempre tendrás mis ojos cuando quieras mirar, siempre tendrás mi boca cuando quieras suspirar. Y si tú me lo pides, te dejaría hasta andar, y así sientas la brisa en tu cara al caminar. Estoy tranquila, sé que estás bien. Si existe el infierno, tú no estás en él. Si te has reencarnado, fijo eres el gato de una millonaria, muy libre y mimado. Seguro que sigues con tu lado humano, perdonando al niño, aunque te haya arrancado. Si un día te cansas de tu nueva vida, de tantos halagos, de tantas sonrisas, siempre tendrás mis ojos cuando quieras mirar, siempre tendrás mi boca cuando quieras suspirar. Si tú me lo pides, te dejaría hasta andar, y así sientas la brisa en tu cara al caminar. Si tú me lo pides, te dejo cantar. Si tú me lo pides, otro día más. Si tú me lo pides, una noche más, y así puedas viajar donde quieras llegar. Y ahora, después del Grupo Laboral de Vigo, Isaura y Isaura. Muchas gracias. Nosotras fuimos a la Universidad Laboral de Vigo. Venimos en representación de aquellos años de la adolescencia, del GUP y del COU, en los que compartimos estudios y vida con Ana Gloria. Llegamos en el otoño de 1976 con 14 años y nos fuimos en el verano de 1980. En 2016 celebramos el 40 aniversario de nuestra promoción y Ana Gloria fue la encargada de escribir este emotivo discurso que os voy a leer. Yo fui de BUP, de Ciencias y de Francés. 3 opciones que condicionaron profes, compañeros y experiencias. Luego en la residencia compartí durante mucho tiempo
habitación con químicas y delineantes. Destaco la amistad como la principal aportación de los años de la laboral y el valor añadido que supuso estar allí para nosotras, provenientes en buena parte de familias trabajadoras humildes. Una oportunidad para acceder a una formación académica de buen nivel, aunque es razonable pensar que hubiésemos salido adelante en cualquier otro sitio. No en vano nos habían elegido, entre otras cosas, por las notas. Aquellos años fueron una ventana, una puerta abierta al mundo, un aire nuevo y fresco que nos abrió la mente. Aprendimos a valorar la convivencia, a la vez aceptar las diferencias. Crecimos y maduramos con responsabilidad y autonomía. Aprendimos a vivir en libertad, a decidir por nosotras mismas, a experimentar, a fracasar, a tener éxito, a soñar, a vivir en suma. Como resultado de todo ello, nació también entre nosotras un sentimiento de pertenencia. Nos tocaron años muy interesantes, tanto en Vigo como luego, los años de la transición y los 80, cuando todo parecía posible. Lo que luego fuimos se gestó entonces. Necesité la música para volver allí. Recuerdo las canciones de Moustaki que nos acompañaron en las alegrías y las desdichas tiempo después. No, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Nunca estoy sola con mi soledad. Y aparecieron otras imágenes, lluviosas tardes de invierno, el Festival de Eurovisión en la sala de televisión, las llamadas de teléfono los martes, el comedor, las aulas, las cestas de la merienda, los partidos de balonmano, el primer cigarrillo, tal vez el primer beso, las clases de química, de literatura, de matemáticas y formar parte de los grupos de teatro, de baile, el grupo folk, el coro, ir a clase de pintura, escribir en las antologías de poesía o en el periódico, ver a las educadoras y los profesores atentos a nuestras necesidades, invitándonos a la aventura de vivir y soñar. La laboral nos dio valor añadido porque logró sacar más de nosotros y nosotras de lo que hubiésemos dado en otro lugar. Hoy están de actualidad las inteligencias múltiples, desde luego que teníamos muchas, sobre todo la musical. Nos encantaba y nos encanta la música. ¿Qué sería de nosotros sin la música? En segundo lugar, la inteligencia interpersonal, que es la que hace posible que hoy estemos aquí compartiéndonos y disfrutándonos. Y quienes no teníamos la interpersonal, teníamos la intrapersonal, que también es otra inteligencia importante. Y la corporal, la de la actuación, el baile, el deporte. Las otras ya se nos suponían las que se necesitan para tener éxito escolar. Vivimos una buena época. Nuestro país cambiaba a una enorme velocidad y nosotras, allí dentro, también leíamos a Jo Blanco o discutíamos sobre derechos, política y accedimos a otros mundos. Hasta aquí las reflexiones de Ana Gloria sobre aquella etapa de nuestra vida. Nosotras las compartimos plenamente y además tenemos recuerdos imborrables sobre cómo fue ella entonces. Una persona muy inteligente. Hubo solo 2 matrículas de honor y una fue para ella. Tenía una gran vida interior, leía mucho, escribía, hacía teatro, pero no era una persona aislada, formaba parte del grupo. Muy participativa en la vida académica, colaboraba con alumnos e incluso educadoras en todo lo que se le requería. Tenía fuertes convicciones sobre la vida y no dudaba en defenderlas frente a otras visiones. No salía de discotecas, pero sí al cine, a pasear y sobre todo a la playa con sus amigas más cercanas. Ana Gloria estaba rodeada de compañeras ruidosas, alocadas, preocupadas por el maquillaje, la ropa, la disco, pero a ella se la veía feliz participando de nuestra alegría, aunque no de nuestros gustos. Y siguió así cuando retomamos la amistad 40 años después, disfrutando de cada encuentro, viviendo a tope cada mundo que compartíamos con la dulce nostalgia de nuestra adolescencia en la Universidad Laboral de Vigo. En nombre de las educadoras, profesorado y alumnado de la Universidad Laboral de Vigo, gracias, Ana Gloria, por habernos permitido compartir momentos de tu vida. Muchas gracias.
Bueno, eu tiña aquí, non tiña, teño, vai, dale, tengo un texto que escribí aquí, pero creo que ya no lo voy a leer y voy directamente a presentarnos. Esta es mi hija Isaura y vamos a leer un par de textos, tres, que escribieron desde Galicia, donde Ana pasó mucho tiempo y todos sus compañeros, alumnos, asociaciones de mujeres, todas pues escribieron, quisieron rendir unas palabras para este homenaje. En fin, bueno, voy a empezar con el primero, que es el instituto donde ella trabajó, el Instituto Lelia Doura. Decir que este nombre lo eligieron cuando ella estaba allí y es un poema de un trovador galego do século XIII y le pusieron ese nombre al instituto y decidieron, después de mucha polémica, que era lo mejor, y Ana apoyó mucho esta idea. Bueno, pues ellos mandaron un texto que lo voy a leer en gallego y dice esto: hoxe nos acaba de deixar unha das nais de Lelia Doura. Ana Gloria xa non está físicamente con nós, pero nos corredores do instituto sempre quedará a súa impronta. Ela, a primeira orientadora de Lelia Doura, sempre silenciosa e discreta, foi unha das que sentou as bases do que creo que durante moitos anos foi o espírito que nos caracterizou, ser un centro familiar e acolledor, preocupado polo ensino público e por axudar ao alumnado con máis dificultades, un centro no que era un gusto ir a traballar. Dende aquí a nosa homenaxe a unha das imprescindibles. Ana, querémoste sempre. Bueno, está. A miña filla ahora. Bueno, mi madre no se presentó, pero es Isaura también. Conoció a Ana Gloria en Ribeira, donde trabajaron juntas, y yo pues tengo el honor de ser su ahijada. Yo en primer lugar leeré un texto de Carlos Callón, que fue alumno de Ana también en Ribeira y que hoy es escritor, político, poeta, defensor da lingua galega e de los derechos LGTBI. E dice así: foi a miña profesora de lingua castelá e literatura no bacharelato. Con ela, mesmo os contidos máis áridos se convertían en faíscas, chispas de entusiasmo. Éme inesquecível o seu compromiso coa nosa lingua. Abría novos horizontes ver que unha docente que non era de Galiza e daba aulas de castelán sentía un agarimo tan fondo polo galego. Mostrábanos que as linguas son de quen as quixera abrazar. Ela foi a primeira en ler os meus humildes versos adolescentes e tivo a paciencia e o afecto para me orientar por lecturas actuais, indo alén dos clásicos do temario. Foi quen me descubriu poetas e cantores que, desde entón, nunca abandonaron o meu corazón, nin un só día. O saber que xa non está connosco, sinto que volto atrás no tempo, que de novo me sae acné e chego apresado ao instituto, que alí a encontro sorrindo cun chupachús na boca, entregándome unha casete que me gravou con cancións de Caetano Veloso e Chico Buarque. Enriqueceume a vida para sempre. Unha profesora como ela permanecerá viva nas memorias e nos corazóns das súas alumnas e dos seus alumnos, xa de todas as idades. Grazas por tanto, querida Ana Gloria. O seguinte texto é de Andaina de Mulleres, unha asociación cultural feminista de la que Ana formou parte. Ana Gloria, durante el tiempo que anduvo por Santiago como estudiante, participó con algunas de nosotras en la Asociación Galega da Muller. Aquellas luchas en las que se reivindicaban derechos anticonceptivos para non abortar, aborto libre para non morrer, sexualidade libre sen normas nin preceitos, queremos camiñar tranquilas, de noite e de día, sen medo a violación, sexualidade non é heterosexualidade, defendamos con orgullo o noso lesbianismo, que nos hicieron acreedoras en ocasiones de insultos de lo más granado. También suscitaron apoyos de sectores sociales que veían con simpatía nuestras demandas. Alguna foto da fe de Ana Gloria encadenada, con otras en la Praza do Toural reclamando el derecho al divorcio. Qué lejos hoy se nos antoja esto. Y también en el encierro que hicimos en el arzobispado. Qué intrépidas. Ella fue la autora de la portada número 0 de la revista del movimiento feminista Andaina. Cuando a través de Saleta Salvador supimos de ella, en Asturias, le pedimos que escribiese algo sobre aquel lance y nos envió un artículo del que aquí extractamos unos párrafos. Na Andaina número 51, Ana Gloria Blanco Orbiz escribe: Andaina, palabra polisémica, estación de paso para min.
A confianza que outras persoas che outorgaban para que fixeses algo por ti mesma e a inseguridade na propia capacidade. Non recordo moi ben como xurdiu a idea de Andaina, unha revista feminista en galego froito da eclosión de asociacións e de militancia da transición. Existía a necesidade de formalizar de algunha maneira o que estaba pasando, escribir para reflexionar e para que outras reflexionaran, para discutir, para convencer, para reunir, para dar voz, para denunciar, para crear. Andaina número 0, vexo a portada e sorrío, non a podo repudiar. A verdade é que ao volver mirala con detemento, reconcíliome con ela. Era moi bonita Ana Gloria, por dentro e por fuera, suave, blanda e con carácter. Nos apenó mucho saber que había muerto. Nos sumamos al homenaje que le brindáis desde este final de mayo de 2025. Bien, ahora van a intervenir Shaima y Guaylú Lou y Tamara, ¿no? Sí. Vale. Buenas tardes a todas y todos. Primero, gracias por estar aquí para rendir homenaje a Ana Gloria, una mujer que marcó nuestras vidas de muchas formas. Primero me quiero presentar. Soy Shaima, antigua alumna del Instituto Padre Feijó. Me gradué en 2015, recuerdo, creo. Y ahora estoy a punto de terminar la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. Y digo esto con intención, porque si algo me enseñó Ana Gloria fue precisamente el valor de lo comunitario. Hoy no vengo solo como exalumna, sino como alguien que tuvo la suerte de tener a Ana como una segunda madre. Una guía constante, una presencia que marcó profundamente mi vida y cuya ausencia pesa cada día. Está claro que, en parte, he podido llegar hasta aquí gracias a su apoyo constante e incondicional. Estos días atrás me he sentado frente al ordenador a escribir, intentando amoldar mis pobres palabras a las miles de memorias que cruzaban mi mente. Nunca he sido muy buena con las palabras. Me suponía todo un reto comprimir tantas imágenes que tan fácilmente se proyectaban en mi retina y en unos pocos recuerdos. Y sin embargo hay uno que últimamente me acompaña con especial fuerza: el mural. El mural que veo casi a diario desde el centro de salud de La Calzada, que tenéis ahí enfrente. Entre guardias suelo salir a por un café y quedarme un instante frente al mural que adorna la fachada. Fue pintado cuando Ana comenzaba una etapa difícil y su rostro aparece casi escondido en la camiseta de uno de los adolescentes. Cada vez que lo veo siento que sigue ahí, presente, serenamente, como siempre. Yo, aunque ya no viva en este barrio, sigo caminando por sus calles. Anteayer pasé por la calle María Zambrano, frente al Centro de Educación de Personas Adultas, donde acompañaba a mi madre a sus clases de español con Juana Lobo, también llamada Mamá África, que en paz descanse, y era la que nos daba clases. Yo apenas llevaba 6 meses en España. Fue allí donde empecé a aprender mis primeras palabras. Ese lugar, como otros en el barrio, me dio raíces, y Ana me enseñó a reconciliarme con mi historia, a sentir orgullo de quién soy. Y fue... Y fue al recordar esa calle, María Zambrano, que me vino a la mente una cita de María Zambrano. Hay ausencias que se vuelven presencia. No están, pero nos habitan. Ana fue eso, una presencia que nos habita. Fue guía, refugio y impulso. Supo cuidar como pocas personas. Y sobre todo, supo crear comunidad.
Su generosidad tocó a estudiantes, familias, docentes y vecinas. Y esa comunidad, la que ella tejió, hoy la sostiene y la recuerda. Entre los muchos recuerdos que me dejó, conservo uno muy especial. Un libro de poesía de Berta Piñán en su versión bilingüe en castellano y bable, con una dedicatoria que hoy cobra aún más sentido. Dice así: y después, así y todo, aún quedan por hacer todas las preguntas. Firmado Ana Gloria en Gijón el 9 de junio del 2015. Y sí, Ana, las preguntas siguen, pero en cada intento de respuesta tú estás ahí. Gracias por tu luz, por tu cuidado y por enseñarnos a caminar juntas como comunidad. Y ahora doy paso a Waliu. Es que, no sé, no me salen las palabras. Los llevo tiempo escribiéndolos, pero no sé lo que puedo decir nada. Porque me ha ayudado mucho cuando llegué aquí. Desde el primer día, sin que sé ninguna palabra en español. Intentaba hablar conmigo en francés. Después de eso, estuvimos haciendo planes. Yo llevo sufriendo su ausencia. Porque fue una persona que siempre me ayudaba, buscaba siempre lo que necesitaba para que pueda llegarme. Siempre habla conmigo de mis planes en futuro. La verdad, Ana no fue solo director. Por mí fue una gran pérdida. Una persona tan especial. Una madre, una educadora, una orientadora. Siempre cuando vengo con mis planes, se lo decía a Ana, yo quiero llegar a ese punto. Y ella me analiza dónde puedo pasar, las dificultades que voy a encontrar, y ella me ayuda. Por ejemplo, tuvo muchos problemas en inglés y siempre intentabas con profesores, libros y darme ánimos. El último trabajo que tengo que lo he logrado con ella fue el junio del año pasado. Con el curso superior que estuve haciendo, tuve problemas en mi proyecto y estaba muy mala, sufriéndose su enfermedad, y me intentó ayudar hasta llegarme a aprobados. Muchas gracias, Ana. Ya sé que no puedo escribirlos, pero lo siento desde mi corazón, porque cada día lo lloro. ¿Dónde voy a encontrar esa Ana que me ayudaba? Lo siento. Bueno, pero... Tamara García seguirá veniendo. Buenas tardes, soy Tamara García. Fui alumna del FIJO durante unos cuantos años. Me gradué en bachillerato nocturno en el curso 2020-2021, en el patio trasero, con mascarilla, distancia de seguridad y con una media de 9. Para quienes dicen que en nocturno todo se regala, también me fue muy bien en la EBAU. Sin embargo, no siempre fui una buena estudiante, y fue en esos otros tiempos más difíciles en los que conocí a Ana Gloria. Fue mi profesora primero en un agrupamiento flexible de lengua en la ESO y después en ámbito sociolingüístico en diversificación, DIVER, como lo llamamos. Mi grupo no éramos un grupo fácil. Si lo hubiéramos sido, no habríamos tenido a Ana Gloria como profesora. Éramos sobre todo gente desorientada, con pocas ganas, muy pocas, y de trabajar y de ir a clase. No obstante, sí disfrutábamos muchísimo de las clases de Ana, que recuerdo como muy divertidas y con mucho cariño. Aprendíamos vocabulario con roscones de pasapalabra que nos preparaba, nos desafiaba con acertijos y sobre todo nos hizo leer y escribir mucho. De hecho, con ella yo desarrollé el gusto por la escritura que a día de hoy aún mantengo.
Ana Gloria era una persona muy cercana, todos lo sabéis, y paciente, muy paciente, pero si por algo yo le estoy agradecida es porque nos transmitió amor propio y mucho orgullo. La adolescencia es una edad muy difícil en la que tendemos a buscar la aprobación del grupo, y es ese mismo grupo el que te acaba reduciendo a una etiqueta. Diver se presenta muchas veces como el lugar de los torpes, de quienes no llegan, y frente a este estigma, Ana nos inspiró y nos animó a seguir trabajando y estudiando, y así lo hicimos todos. De hecho, a mí me consta que mis compañeros de aquel año... me consta que mis compañeros de aquel año y a mí misma nos va estupendamente. Todos estudiamos tanto carreras como grados superiores y a día de hoy pues estamos todos muy agradecidos con ella. Y estoy segura de que a Ana le haría mucha ilusión saberlo. De hecho, a mí me entregó el graduado de bachillerato hace unos años. En el fondo, yo sé que ella lo sabía porque a su manera Ana era una persona muy optimista, creía siempre en todos nosotros y en nuestra capacidad de mejorar. Y por último, el otro día leí una frase que me gustaría leeros. Apuntando a la periferia, uno descubre que es allí donde se halla el centro. Y eso fue lo que hizo Ana con nosotros. Nos fue a buscar a los márgenes y nos llevó a todos al centro. Muchas gracias. A continuación, les dejo con José Vázquez. Buenas tardes, yo soy José Vázquez, soy enfermero, trabajo en la Consejería de Salud y trabajo en un proyecto muy bonito que todos conocéis, supongo, que es Ni ogros ni princesas. Yo conocí a Ana Gloria hace más de 20 años, cuando ella estaba en la Consejería de Educación como, bueno, desplazada allí para labores de educación y promoción de la salud en la escuela, y yo trabajaba en la consejería y era pues su compañero del otro lado, ¿no? Y la educación sexual nos unió. Ella fue la creadora y la autora, junto con otras personas que están hoy aquí, del programa Ni ogros ni princesas, un programa de educación sexual que sigue siendo el programa de educación sexual de Asturias, y que ella supo sacar adelante, supo crearlo con una inteligencia desbordante, con una gran generosidad, sabiendo lidiar con los políticos de turno, lo cual no es nada fácil a veces, otras sí, y sabiendo motivar al profesorado para sacar adelante ese proyecto. Ni ogros ni princesas se convirtió en aquel momento en una revolución para la educación sexual en nuestra comunidad autónoma y también en España. Después Ana Gloria volvió al centro, porque ella, yo creo que sobre todo era una profesora, ¿no? Pero nunca dejó de lado la educación sexual ni su programa Ni ogros ni princesas. Nunca dejó de lado defender el derecho a la educación sexual, que es un derecho que todavía hoy no se puede ejercer. Y ella tenía muy claro que cuando no se pueden ejercer los derechos hay que resistir y hay que pelear porque se puedan hacer, ¿no? Siguió colaborando de una forma voluntaria, generosa, siempre respondiendo a nuestras llamadas, desde crear nuevos materiales en su tiempo libre, abrir el instituto los fines de semana para que pudiésemos grabar aquí vídeos, dejándonos pintar en esta misma pared un pene y unos testículos y una vulva gigantes para explicar en un vídeo los genitales externos, o creando junto con otro equipo el currículum de 4 materias de educación sexual que pusieron a Asturias en la vanguardia de la educación sexual de España, porque en este centro esas materias, una de esas materias se aplicó y los chicos y las chicas del Feijóo tenían 2 horas a la semana de educación sexual, pudiendo ejercer ese derecho, que es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Cuando yo hoy venía hacia aquí en el coche, venía pensando en una palabra para definir a Ana Gloria. Y bueno, esa palabra siempre ha estado ahí porque yo siempre he considerado que Ana Gloria era así, y creo que todas las personas que han subido a este escenario han dicho esa palabra, aunque no la hayan nombrado, ¿no? Yo creo que Ana Gloria era una persona entrañable, que sabía ejercer un liderazgo entrañable y que también sabía tener unas relaciones y una vida cotidiana entrañable, ¿no? Y en ese sentido,
creo que esta comunidad autónoma está en deuda con ella porque fue un referente para la educación sexual de Asturias y, repito, de España, ¿no? Yo sé que ella no era mucho de protagonismo, era una persona prudente, era una persona discreta, anteponía los intereses del proyecto y de la causa a los suyos propios, y probablemente ese reconocimiento que yo pensaría que se merece, quizá más pomposo, quizá más desde las autoridades políticas, pues a ella no le gustaría tanto, y seguramente el mejor reconocimiento que podría tener es este acto que se ha organizado hoy aquí. Muchísimas gracias por asistir. Somos pobres cesteiros, cestos que compoñer, pobreciños de nosotros que vamos a morrer. Fame que teño, vaya por Dios, no sei se fame ou será tos. Entra pola boca e sai polos pés, porque este mundo tá feito al revés. Cando vamos para a feira, cos cestas pa vender, chamamos as mulleres que non los veñan a ver. E son vos cestos, e son, que como os meus non há ningún non. E son vos cestos, miremos ben, que como os meus xa non os fai ninguén. Cando vamos para a vila, pola calle real, quedan as señoritas sentadas nun portal. Elas molen polvadas, salen no mirador, falando polos dedos, palabriñas de amor. E son vos cestos, e son, que como os meus non hai ningún non. E son vos cestos, mírennos ben, que como os meus xa non os fai ninguén. Gracias. Ahora doy paso a Dolores Guerra. Buenas tardes. Después de toda la emoción que hemos tenido, es difícil hablar. Yo era directora general en la época en la que tuvimos la gran suerte, no solo en la consejería, sino en Asturias, de que Ana Gloria nos dijera sí a la propuesta de ser, en el curso 2004-2005, la primera asesora técnico-docente de coeducación y educación para la salud de la Consejería de Educación. Han pasado más de 20 años. Para estas breves palabras y agradecer que me hayáis invitado para esta época suya en la Consejería, he tenido contacto con el que estaba de jefe de servicio, Luis Enrique García Riestra, y con la coordinadora del área, Charo Olmos, porque me parecía que lo importante era coger el sentimiento del equipo para poderlo trasladar en este acto. Y los tres hemos coincidido en 4 palabras para definir a Ana Gloria, que han salido ya aquí. Una persona muy humana, trabajadora, profesional y feminista. ¿Qué destacaríamos de ese trabajo en la consejería? Yo creo que lo fundamental es que ella nos aportó su trabajo docente en los distintos institutos por los que había pasado y el liderazgo en las pedagogías de promoción educativa. Mirar, no se pueden hacer las cosas desde los despachos sin contar con la gente que sabe y que experimenta en los centros. Es un error. Y Ana Gloria nos lo demostró.
Participó en el primer plano en los programas educativos de igualdad y coeducación. Está aquí Begoña, la he visto y ella lo sabe bien, y volcó en ellos su profesionalidad, su feminismo y su excelente condición humana. Participó en la redacción de una guía para el profesorado relacionada con la promoción de la salud en la escuela y fue, como ha señalado su compañero en salud, el alma del programa Ni ogros ni princesas, que se desarrolló y creo que se sigue desarrollando en centros de secundaria y que ha dado lugar a distintos premios en distintas comunidades autónomas. Ana era silenciosa y muy profesional. La recuerdo, estábamos trabajando en la misma planta y cuando salíamos no teníamos horario, porque fue la época de las transferencias y había que trabajar de narices, y ella era una trabajadora todavía más que yo. Y cuando yo salía a lo mejor a las 8 de la noche, la veía allí, junto con Pilar Cortejoso, la de programas europeos, ¿os acordáis? A las 2, tiqui, 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 tiqui. Silenciosa y muy profesional. Y conciliadora en temas que resultan muy difíciles todavía ahora y mucho más hace 20 años. Fue una gran defensora de la visibilidad de las mujeres y muy entregada a favorecer esa dimensión humana vivida desde generaciones en secreto o en vergüenza, como es la sexualidad y los afectos relacionados con ella. Recuerdo que había sido operada de cáncer de mama un poco antes de entrar a trabajar a la consejería y destacó por su entereza, su discreción y su valentía ante el suceso. Nos sorprendió a todos con su creatividad en un collage que hizo con motivo de la despedida de la administrativa del servicio y que se lo he mandado hace poco a Amelia cuando lo hemos encontrado al mirar estos temas y nos sorprendió. Volví a coincidir con Ana Gloria en mi última etapa profesional como jefe del servicio de inspección educativa y ella ya como directora del Padre Feijóo, y me volvió a sorprender por su capacidad de trabajo, su atención al alumnado más vulnerable, su dedicación al centro, a veces en situaciones muy complicadas, porque los centros son difíciles y las personas a veces también, pero siempre con una sonrisa y un saber estar y un liderar digno de admiración. Gracias, Ana, por la oportunidad de haberte conocido. Y efectivamente la educación asturiana estará siempre en deuda contigo. Muchas gracias. Que me gusta ser muy disciplinada. Después de la intervención musical, Pablo Quiroga hablará en nombre de la familia. Muchas gracias y perdón.
sol y rayo, ya hay tiempo que descanses con los fallejos de mayo. Andarina bienestar, andarina bienestar, es un manto con mi rayo, risca el alba de esmeralda de los fallejos de mayo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Y lo primero, darles gracias al Instituto Padre Feijó y al resto de xente y asociaciones que entamastis este momento de alcordanza y celebración. En el instante que mi mamá decidió unilateralmente y sin derecho a réplica que fuera yo el que falara en nombre de la familia, vinieronme de arreo a la cabeza un par de libros que lle Orfandad de Marta Mori y Cantar de ti mesma de Pablo Tesión. Somorgueándome en ellos, quise rescatar un poema de este último, donde Pablo Tesión fala de los caberos momentos con la soma y que marca, al mi parecer, el sentir de la familia. El poema llámase Duelo. Preguntáisnos de continuo, ¿cómo lleváis el duelo? El duelo, si eso ya era un duelo, perdimos. Si casi, non quiero sacar más llarimes de penar y quiero más falar de amor. Y ya que al nuestro entender, todas y cada una de las cosas por las que se conocen a gloria fueron fechas con amor. Incluso el grupo de WhatsApp que tienen con les primes con el nombre del Blanco. Porque aunque ya es difícil de creer con todo esto que están contando aquí, todavía tenía tiempo para cuidarnos a nosotros. Como recordó Chaima en antes, ella ya era muy de regalar libros y siempre es con una dedicatoria personalizada y meditada. Per los cumpleaños, per la Navidad, per cualquier momento. Tenía, además, les ganas de poner en orden las diversas historias de la familia. Dio no sé cuántas vueltas en busca de los procesos sumarísimos de cuando la guerra. Faló hores y hores con les nuestros vueles, pero no solo de guerra, sino también de amor, de vivencias, de xente, de carbón. Gustaba y tener claro ese mapa de vida de la nuestra familia. Ella y yo todavía tenemos a medio hacer un documental de otra de las partes de la familia y quizá ves algún día de estos póngame con ello y rematámoslo y os lo enseñaremos. A la otra familia, a vosotros y vosotros, conocemos vos bastantes. Chaima, Waliu, Tamara, yereis el orgullo de ella y siempre la excusa de llegar tarde a comer. Sabíamos que ser refugio, consuelo y protección entre las adversidades no tienen hores de entamu ni de final. Todo ese amor que ella da también requiere amor y cuidado constante para que no se pierda. Porque para que el amor se mantenga vivo necesita de una comunicación honesta y sincera, expresando necesidades y deseos. El amor necesita de comprensión y apoyo, y el amor, para que funcione, necesita también de un ambiente de seguridad y protección. Y esto, a Ana Gloria, dábilo otro amor, que ella Amalia, de la que estamos enamorados en esta familia. Muchas gracias. Deseos con Victoria y con Amalia. Buenas tardes. Quisiera hablar, pero ya me va a ser difícil leer, así que intentaré leer lo que tengo escrito. Querida Ana, recuerdo todos los momentos que vivimos juntas. Caminaste a mi lado desde pequeña, cuando empezamos a la escuela de Barredos a los 5 años. Allí te recordamos con tu mirada dulce, alegre, inteligente, despierta. Siempre eras de las primeras en terminar las tareas y muchas veces nos aprovechamos de tu trabajo, pero a ti nunca te importó. Al contrario, siempre estabas dispuesta a compartir, a echar una mano.
Hablando estos días con una compañera me mencionó que en los últimos cursos de EGB vio la luz el periódico La Hora, donde debutaste como redactora y apuntabas a lo que luego sería una de tus pasiones. Durante algunos años perdimos el contacto, porque yo fui a estudiar a otro colegio y tú marchaste a la Laboral de Vigo a hacer el bachiller. Quiero recordar que fue durante las fiestas de Barredos cuando afortunadamente nos volvimos a encontrar. Estábamos terminando el BUP. A partir de entonces mantuvimos una amistad que me ha marcado profundamente. Enriqueciste mi vida personal y culturalmente. Cuánta música y libros conocí gracias a ti. Estar a tu lado me daba paz. Tu conversación era enriquecedora y amena. Tu capacidad de escucha tranquila. Tu anhelo por encontrar una luz ante cualquier situación difícil que se presentara en la vida me hacía sentirme bien. Quedan grabados en mi memoria. Quedan grabados en mi memoria todos los momentos tan agradables que pasamos juntas. Los viajes, las tardes de paseos por Gijón, las conversaciones sobre nuestro trabajo y las dificultades que tenía el alumnado con menos recursos. Trabajabas incansablemente, perdonar, no lo puedo evitar. Trabajabas incansablemente. El instituto era tu segunda casa. Con mi familia te visitamos en Galicia, en varias ocasiones, y nos hiciste descubrir todo el encanto de esa tierra que tú tanto amabas. Hace unos años retomamos el contacto con las compañeras y compañeros de la escuela y disfrutábamos mucho en las comidas que organizan una vez al año. Me siento muy afortunada de la vida que compartimos y de todo lo que nos has dado a mí y a mi familia. Te doy las gracias por tu bondad, por tu complicidad, tu empatía, tu generosidad, por estar siempre ahí para todos. Cuando la enfermedad te golpeó por tercera vez, nos vimos con mucha más frecuencia y admiré tu manera de afrontar la realidad que te había tocado vivir. Te echo muchísimo de menos. Te quiero. Querida Ana Gloria, si fuera posible que te hubiésemos avisado de este acto, dirías, me veis fatal, por eso me hacéis un homenaje, que era lo que siempre comentaba. El humor negro era uno de tus alivios. También tenías otros, la música, las amistades, el Feijó y tus quintanillos. Todo ello dejaba tus malestares en segundo plano, hasta el punto de que parecían no existir. Y ahora que quienes estamos aquí nos vemos más o menos fatal, y hacemos esto no solo para honrarte, que también, sino para consolarnos. Estoy segura de que en el caso de que hubiese cielo, infierno y libre elección, tú andarías por el infierno buscando las malas suertes e intentando ver a Dios, por si existiese, y tuviese a bien escuchar tus explicaciones acerca de las nuevas oportunidades para la salvación. Estoy segura que con un poco de tiempo, un trozo de eternidad, vaciarías el infierno y se promulgaría una nueva ley pontificia de salvación, LPS. Una alumna tuya me dijo estos días que les enseñabas a ser fuertes y yo entendí por ello que tú les dabas esperanzas. Y una compañera dice que quienes habíamos caído bajo tu influencia llevábamos un sello que se nos notaba hasta en los andares. Las amistades las tenías como por sagradas, y cuando ya parecía que la vida solo merecía la pena a ratos, seguiste disfrutando de ellas compartiendo conversaciones, empezando por las de los martes. Ahora me doy cuenta de que el martes era un día repleto, era como 3 días. Por la mañana tratamiento, luego la reunión del PROA, para la que sacabas una energía y entusiasmo impredecibles. A la tarde visita fija. Y cuando salir de casa era difícil, las visitas se fueron ampliando a todos los días de la semana. Las normalidades de la vida eran otra de tus devociones.
Ir a tu peluquero, a tu podóloga, a tu ASUN de neurofunción, comprar la girafina. Por cierto, la girafina ya la entregué. Y Marcos ya la tiene. Y sobre todo, venir a tu Feijóo, como lo hiciste el 29 de enero pasado, para hablar de los diarios de Flanagan y Carlota. Lecturas importantes dentro de la educación afectivo-sexual. Lo primero que explicaste al alumnado que te escuchaba fue que estabas un poco mal y que a lo mejor no vocalizabas bien y que por ello te habías colocado un cartel que decía vocalizar. Hace 2 días, Siega te hizo una mención en reconocimiento a tu lucha por los derechos sexuales en Asturias. Siempre ayudaste a todo el mundo y lo que es muchísimo más difícil, a mi modo de ver, te dejaste ayudar de una manera admirable. Todo ello valió no la pena, sino la alegría que tú ponías, incluso en los momentos más crueles. Hasta siempre, Ana Gloria. Y ahora va a hablar Idoia Martínez Díaz Monasterio Curén, del grupo Eleuterio Quintanilla. Hola, buenas tardes. Soy Idoia y este es un texto escrito por el grupo Eleuterio Quintanilla. Querida Ana, querida Eleuteria, activa Quintanilla, como tantos viernes a estas horas estás con nosotros. Seguramente llegarías un poco tarde, con esa levedad tuya, aparente solo, porque bien sabíamos que tras esa calma brotaban ideas genuinas, certeras, inesperadas, de esas que nos hacían pensar. ¿Y cómo no se nos ocurrió a los demás? Porque no éramos sana. ¿Teníamos deberes?, preguntabas, y tú, como quien cose sin que se note la puntada, ibas sacando propuestas de la manga, o de una de esas libretas minúsculas donde solo tú sabías lo que habías escrito, pequeñas por fuera, pero por dentro parecía que guardaban una Wikipedia en espiral, escrita con boli bic y letra diminuta. Le damos una vuelta, decías. Y esa misma noche ya teníamos un borrador. ¿Te olvidarías alguna vez, Ana? ¿O con la libreta en mano y con una buena dosis de chocolate ya tejías el traje entero sin que se viera la costura? Nos centraste, fuiste ancla y timón, y también maestra de la botadura. De tus dedos salían barquitos de papel que navegaban entre exposiciones y recuerdos. Y tú zarpabas con arte, con ingenio y una cierta inclinación por los temporales creativos. Tu humor negro, marca de la casa, nos hizo reír incluso cuando no tocaba. Con Ana la muerte no fue un tabú, era una escena más del guión. Y claro, si había drama, había también ironía, título provisional y posibilidad de segunda versión, despedida pero con opción a epílogo. Te encargaste de tantas despedidas, las de Chema, Juana, Testa, María. Nos dijiste, os dejaré preparada la mía. No la hemos encontrado. Quizás la dejaste a tu modo, seguro que sí. La nueva web, la Expo de los años 40, con epicentro en Ciañu, y una nueva de archivos entre los que cualquier día puede aparecer un documento titulado Despedida, _final, definitiva, ahora sí, anagloria.doc. Gracias por la oportunidad de conocerte, de trabajar contigo, de quererte y sí, en el grupo haremos lo posible por estar a la altura, con ganas, con humor y con barquitos. Ahora, después de la actuación musical, que van a cantar la canción de Silvia Cruz Mañana, que tanto le gustaba a Ana Gloria, estáis todos invitados a tomar algo en el patio del instituto. Y como dijo Ángel, ya que estamos todos aquí, seguiremos luchando por la educación pública. Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Que falsa invulnerabilidad la felicidad. Que falsa invulnerabilidad la felicidad. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estará mañana?
Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, 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 habré cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, 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 habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana.